Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a este programa que se llama Vigías Uniendo Territorios. Hoy con un invitado muy especial, conocido tradicionalmente como el municipio de los Zócalos o el municipio de los múltiples colores. Para quienes conocen un poco del territorio antioqueño y nos han visitado, sabrán que se trata del municipio de Guatapé. En esta versión número 39 de Vigías Uniendo Territorios vamos a tener este municipio como nuestro invitado especial y a los Vigías del Patrimonio, que es un grupo que recién se ha conformado en este territorio y que quiere participar de esta experiencia tan bonita a nivel nacional y a nivel de América Latina y el Caribe. Fran, buenas tardes, ¿cómo estás? Contanos cómo está en estos momentos el ambiente en el municipio de Guatapé. Hola Juan Pablo, muy buenas tardes para ti, para todos. Un especial agradecimiento por compartir este espacio y nos encontramos bastante bien. Justamente me encuentro aquí en el Museo Histórico Comunitario del municipio, originando transmisión desde acá contigo y pues muy contentos, un poco frío el ambiente en estos momentos, pero con la calidez humana que nos caracteriza como vigías. Gracias Juan Pablo. Claro que sí, Fran. Entonces, te damos una calurosa bienvenida a ti, a todos los compañeros del grupo que están contigo hoy en la transmisión y a los que la van a ver posteriormente. Sobra decir que nos alegra sobremanera que Guatapé haya vuelto a ingresar al programa de vigías, que es un programa que ya lleva 23 años, y Guatapé había sido uno de los municipios que había tenido vigías a lo largo de la historia, pero por distintos motivos este voluntariado social es bastante complejo y el tema sí que lo es. Defender el patrimonio, investigar el patrimonio y divulgar el patrimonio es una tarea bastante compleja de hacer y que generalmente nos toca solos. Pero ya no estamos tan solos, Fran, ya cuentas con este grupo de amigos que tienes hoy en esta sala y con todos los que no se logran conectar, pero que sabemos que hacen parte de las redes a nivel departamental, nacional y de América Latina y el Caribe. Fran, somos todos oídos y bienvenido. Pues una vez más, muchas gracias, Juan. Y yo creo que justamente eso es lo que hace valer esta acción que nosotros llevamos como una acción generadora de transformación social desde el patrimonio, desde la cultura. El municipio de Guatapé, como bien lo decía Juan Pablo, tuvo en años anteriores grupos de vigía activos, sin embargo, hacía algún tiempo que no los tenía. Desde el año pasado reconformamos un equipo, reconformamos un grupo de vigías, somos 5 personas en el equipo, pero que de alguna manera estamos muy, aunque somos pocos, creemos que con este potencial que tenemos, digamos, desde múltiples disciplinas, no únicamente desde la cultura, el arte, sino también desde la administración, desde los desarrollos de capacidades diversas que tenemos, pues yo creo que constituimos un equipo interesante para nuestro territorio. El grupo es nuevo, el grupo realmente cuenta con un año de conformación. De hecho, estamos en en la famosa etapa de prueba que nos pone el Ministerio de Cultura para decir si efectivamente validamos este proceso que estamos desarrollando y creemos que lo estamos haciendo bien, que estamos desarrollando propuestas, que estamos siendo creativos, que estamos siendo propositivos con el municipio y con los elementos que congregan el hecho cultural, el hecho patrimonial como tal. Y bueno, nosotros únicamente muy interesados en que ustedes conozcan el día de hoy, digamos, las acciones que llevamos a cabo como vigías del patrimonio. Creo que es el centro de la exposición que tenemos para ustedes el día de hoy. Hablar de las acciones que hemos hecho, las acciones que estamos proyectando, sobre todo en la búsqueda de referentes que ustedes ya son de nosotros, ustedes que como grupos de vigías conformados de larga trayectoria ya son para nosotros y que de alguna manera también no únicamente son los referentes, sino que también tienen esa capacidad de experiencia y que nos permita a nosotros avanzar en la construcción de esto que soñamos y que es construir en nuestro municipio un ejercicio patrimonial sólido, fuerte y que pueda ser defendido. Yo siempre arranco este tipo de conversatorios o de informaciones hablando de Guatapé como un municipio que es ampliamente visitado. Seguramente usted lo conocerá y ahorita cuando hablemos un poco de la exposición y cuando entremos en materia se van a dar cuenta de las potencialidades que tiene Guatapé como destino turístico. Y la relación que siempre hacemos y la reflexión que siempre hacemos es, bueno, Guatapé es destino turístico, ¿por qué? ¿Por qué es turístico Guatapé? Entonces, lo que siempre hallamos es, Guatapé es turístico porque tiene un patrimonio que mostrar. Si no tuviéramos patrimonio para mostrar, si no fuera interesante el patrimonio que hay en el municipio, pues obviamente no nos visitarían. Y yo creo que a partir de allí tenemos dos elementos fundamentales. Primero,
digamos, como en lo masivo que puede ser el turismo en Guatapé, principalmente se basa en ese paisaje cultural. Guatapé tiene un paisaje cultural que obviamente estamos en desarrollo y en investigaciones para poder profundizar de qué se trata ese paisaje cultural del embalse. Y otro elemento muy tangencial a este, pero muy también complementario, es de alguna manera el tema del color y por lo que es reconocido Guatapé como Guatapé Pueblo de Zócalos. El pueblo de Zócalos es una característica del municipio, pero que ha venido dándose recientemente con el estallido del color y unas jornadas que ya como toda tradición se va convirtiendo en lenguaje, y entonces ya hablamos en Guatapé de la socalización. La socalización se refiere a establecer una mejora en las fachadas, unos retoques de pintura y bueno, de alguna manera, en cierta medida también un estallido del color como parte atractiva del municipio. Pero el Zócalo como tal y esa tradición y ese, digamos, patrimonio cultural inmaterial, que es la tradición y el saber hacer zócalos, se refiere ya en Guatapé a más de 100 años. Es una tradición centenaria y de alguna manera, pues eso también representa el municipio. ¿Sí? Entonces allí tenemos esos dos elementos. Hay además unos elementos naturales muy conocidos, como es la piedra, muy conocida como la piedra del Peñol. Otros la conocen como el Peñón de Guatapé. A nosotros pues no nos da igual, porque finalmente es un elemento natural que habita el territorio y que tanto el municipio como el municipio de Guatapé se benefician de él en términos de reconocimiento geológico, de patrimonio natural, pero también como atractivo turístico de alguna u otra manera. Y eso es a grandes rasgos la descripción de lo que encontramos en términos macro de lo que podríamos hablar del patrimonio de Guatapé. Porque Guatapé también es un camino, ¿cierto? Guatapé también es una ruta y ha sido una ruta siempre, y Guatapé digamos, se ha descrito en su historia como un pueblo que ha sido siempre de paso, podemos decirlo. ¿Por qué de paso? Porque por este territorio era desde por donde pasaban las mercancías que iban hacia la ciudad de Medellín, cargados a lomo de carguero, o sea, de una persona, que es la figura del carguero, del silletero, ¿cierto? Que desde a lomo de una persona o a lomo de mula, desde el río Magdalena, entraban por la cordillera hasta llegar a este paraje que era conocido como Guatapé o la ceja de Guatapé, y a partir de aquí el camino se hacía un poco más llevadero y era un camino para llegar a Medellín o a los territorios más centrales del departamento de Antioquia. Entonces siempre fue un lugar de paso. Ahora es un lugar de paso desde el punto de vista turístico, vienen, nos visitan y de la misma manera en que nos visitan se van las personas. Entonces, esa vocación del municipio y esa historia también es muy importante para nosotros. Y lo último es las referencias al pasado indígena que tenemos en el municipio. Eso ya es un elemento profundo de investigación, donde pues esperamos tener en algún momento las posibilidades de llegar a nuestro municipio, tener posibilidades de excavaciones y de relación de ese pasado prehispánico del territorio, no únicamente como Guatapé, como un pequeño municipio, sino como toda la región del oriente antioqueño, y para eso nos estamos haciendo sinergias con varios equipos de trabajo del municipio del Peñol, del municipio de Río Negro. Por ahí tuvimos acercamientos el año pasado con el Centro Histórico de Marinilla, tuvimos acercamientos con Cocorná. Entonces, buscamos como esa relación de territorio desde el punto de vista prehispánico. Entonces, son varios elementos en los que se está trabajando en el municipio. No todos estos trabajados desde el grupo de vigías. Yo también trabajo temas de patrimonio en el municipio desde el punto de vista del desarrollo de lo público, ¿cierto? De la administración municipal, pero además de eso, soy parte y me siento muy contento de ser parte del grupo de vigías del patrimonio, que también lo entiendo como un elemento alterno a ese trabajo que yo hago, como un elemento que permite la subsistencia de la información y del desarrollo del despliegue divulgativo de lo que es el patrimonio en el municipio de Guatapé. Bueno, eso es a grandes rasgos una gran introducción de lo que es el municipio, de cómo nos encontramos ubicados y de qué elementos encontramos en el municipio para buscar posibilidades de trascendencia desde la cultura. Entonces, para arrancar, quisiera como mirar a ver si puedo aquí presentar, compartir pantalla. Me cuentan si estamos de acuerdo y si podemos ver. Sí, está bien. Perfecto, muchas gracias.
Nosotros somos Vigías del Patrimonio Cultural, el municipio de Guatapé, y en este momento queremos presentarles unas actividades específicas que estamos trabajando en este mes, que es el mes del patrimonio, muy conocido pues, el mes de septiembre como mes del patrimonio. A esto le hemos llamado Celebra el Patrimonio en el municipio de Guatapé, y como grupo de vigías pudimos presentarnos a una convocatoria específica que sacó el Departamento de Antioquia a través del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, donde nosotros podemos, digamos, como aspirar a tener unos recursos con el fin de propiciar espacios, de generar actividades, pero sobre todo de buscar divulgar el patrimonio cultural local a los habitantes y a las personas que visitan el municipio. Entonces, en principio, allí está, Vigías del Patrimonio Cultural, municipio de Guatapé, celebra el patrimonio. Este es un paisaje pues, de lo que es el municipio de Guatapé. Allí pueden ver pues, como los atractivos de lo que hay. La piedra, un elemento geológico que decíamos muy importante para nosotros, un referente para viajeros desde siempre y un elemento que también identifica nuestra región. El embalse es un embalse artificial, un embalse que en su momento fue muy complejo en su construcción debido a que para poder llegar a ser el embalse se debieron inundar tierras que en muchos casos eran habitadas por personas, en la enorme mayoría de los casos, por decirlo. De todas formas, eran tierras para el cultivo, para la ganadería y para la vivienda, en algunos casos. Esas viviendas que estaban allí, bueno, que quedaron invadidas por el agua, tuvieron que ser reubicadas. El mayor problema que se tiene en este sentido, o la mayor referencia que tenemos en este sentido, es el municipio del Peñol, donde absolutamente toda la cabecera urbana del municipio tuvo que reubicarse. Eso fue un proceso de desarraigo muy potente, muy profundo, un proceso de desestabilización del territorio desde un punto de vista social, económico, cultural muy fuerte. Ustedes pueden imaginarse lo que es para nosotros, y pues nosotros ya no tanto porque ya convivimos con este escenario, pero para nuestros abuelos lo que es transportarse, digamos, a lomo de mula, transportarse en caballo, a tener que transportarse en lancha, a tener que transportarse en unas chalupas o en unas canoas. ¿Eso qué genera en la comunidad? ¿Qué transformaciones produce? Esa es una de nuestras preguntas de investigación, porque seguro que hay elementos que, sin lugar a dudas, permiten ver el territorio de otra manera. A esto es lo que nosotros le llamamos el paisaje cultural, ¿cierto? Un paisaje cultural retocado por un elemento externo muy potente y demasiado ambicioso, porque pues finalmente lo que se pretendía con esta inundación es la generación de energía para el país. Digamos que el bien mayor afectó nuestro territorio, y de alguna manera pues lo que hacemos nosotros con esto es relacionar, bueno, un futuro ya a partir de esta situación, de este escenario en el que nos encontramos, a grandes rasgos. Un segundo elemento es el color, lo que les decía, las calles, el colorido. Este escenario específicamente se llama la plazoleta del Zócalo, una plazoleta hecha y conmemorando esa tradición centenaria que les hablaba, una tradición que nace a partir de una decoración primaria de una persona que quiso hacer en su fachada una muestra de un elemento religioso que para la época de la celebración del Corpus Christi era una oveja imitando como el Cordero de Dios, por decirlo de alguna manera, y a partir de allí eso fue calando en la comunidad, y muchas de las personas que comenzaron a hacer, bueno, sus diseños, que en un principio no habían muchos y que en un principio eran muy básicos, unos diseños geométricos, unos diseños que hablaban de pronto del desarrollo de actividades, pero desde un punto de vista muy básico. Esto ha tenido una evolución, esto ha tenido digamos, una conciencia diferente, unas intervenciones artísticas diferentes. El Zócalo ya tiene unos niveles diferentes, entre ellos, por ejemplo, el Zócalo que tiene ya, digamos, como esa Pablo, parte no me esculpida. dejó que se completaron los Entonces ya en la cupos para fachada ese no evento. solamente es una puesta digamos, de una plantilla en la que se imprime en la que se dibuja en cemento para luego pintar, sino que ya también hay un proceso de esculpido, o sea, un proceso ya técnico más elaborado, y elementos que ya promueven ya el ejercicio de zócalo de toda la fachada. A eso se le ha llamado en el municipio mural al zócalo, y entonces donde algunas personas han hecho de la fachada del municipio, de la fachada, perdón, de sus viviendas, todo
todo un ejercicio escultórico que cuenta historias, que cuenta relatos, que narra de la vida y, digamos, las historias de las personas que habitan esa casa. Ese es más o menos el concepto de lo que se quiere o de lo que se pretende establecer con las dinámicas de comunicación que establecen las fachadas a través de los zócalos. Muy bien, ya cerrando este contexto, quiero hablarles entonces de este proyecto que presentamos ante el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia como grupo de vigías recién conformados, y entonces las fases o las actividades que presentamos y que fueron aprobadas para llevarlas a cabo y que las estamos realizando justamente en este mes de septiembre, mes del patrimonio, son 4 principalmente. Una que se llama la caracterización de zócalos, una segunda que se llama la ruta histórico-patrimonial, una tercera que es Museo a la Calle y la cuarta que es divulgación del patrimonio. Y ya vamos a desmenuzar un poquito de qué se trata cada una de ellas. Bueno, entonces, hablar de Celebra el Patrimonio es un proceso de concientización donde lo que buscamos es fortalecer la gestión del patrimonio cultural desde la creación de programas, de actividades que favorezcan como esa divulgación y sobre todo el reconocimiento comunitario del patrimonio. A través de las tradiciones que ha tenido el municipio de Guatapé, todo en el marco del mes del patrimonio, y entonces vamos a hablar de cada una de ellas. Voy a pasar estos objetivos específicos rápido porque pues creo que no cabría tanto, pero bueno, si quieren volvemos sobre él más adelante. Entonces hablemos, por ejemplo, de la primera o de la segunda actividad, antes de pasar a la que quiero mostrarle y en la que quiero profundizar más. Entonces arranquemos con la segunda actividad que se llama Museo a la Calle. Museo a la Calle es un ejercicio de que desde el Museo Histórico Comunitario pues simplemente los objetos habiten espacios no convencionales del municipio. Si en el Museo Histórico Comunitario están los objetos históricos del municipio, pues saquémoslos, llevémoslos afuera. Es un ejercicio muy simple, muy básico, pero que de alguna manera se ha convertido en algo muy significativo para nosotros, porque pues algo tan fácil como, bueno, sacar un objeto del museo para mostrarlo en espacios no convencionales llama mucho la atención. Se hacen preguntas sobre la historia, se hacen preguntas sobre las situaciones específicas que se refieren a ese objeto, se hablan de contenidos que la gente de pronto no relaciona más allá de ese paisaje que decíamos, y entonces, bueno, interesante profundizar en este tema. Así que ha sido uno de los elementos más importantes, pues buscar promocionar el acervo histórico patrimonial con el que cuenta el Museo Histórico Comunitario de Guatapé, con el fin de divulgar los contenidos. Es a grandes rasgos lo que pretendemos, enfocándonos siempre en el tema de historia local, para este caso del Museo a la Calle. Tiene unas etapas que ya cumplimos, una etapa de curaduría, una etapa de planeación y diseño y una etapa de exposición. Quiero mostrarles rápidamente aquí unas fotitos de lo que fue. Visitamos instituciones educativas, sobre todo donde los niños pudieron tener acceso a los objetos del museo. Obviamente fuimos muy cuidadosos en esa curaduría de saber cuáles son los objetos que vamos a sacar. No se pueden sacar los objetos, obviamente, digámoslo así, de reserva. Pero sí pudimos sacar unos objetos que tal vez nos servían para contar historias. Entonces hablamos de los temas de comunicación, hablamos de los temas del zócalo, hablamos de los temas, perdón, hablamos de los temas de la labranza, de las tradiciones culturales que llevaba el campo, de las tradiciones culturales que llevaban más en la zona urbana del pueblo en ese momento. Entonces sacamos varios objetos que fueron como de reflexión, tanto para los niños en las instituciones educativas como para las personas que nos visitaban. Allí pueden ver algunas de las fotografías que señalan pues como la actividad que se hizo. Esta actividad ya se llevó a cabo, tuvimos 2 días de experiencias sacando el museo y mostrándonos en diversos escenarios, y fue muy valioso para nosotros. Las evaluaciones pues nos dan cuenta de que fue impactante, de que fue realmente un proceso divulgativo interesante, que de todas formas en digamos con nuestros análisis internos vamos a buscar corregir algunas actividades para potenciar, y yo creo que es una actividad que seguramente va a ser parte de los procesos culturales del municipio de ahora en adelante para el mes de septiembre. Siempre el mes de septiembre, pues yo creo que en el municipio lo vamos a celebrar sacando un poquito el museo a la calle. Bueno, esto es como una primera actividad, muy sencilla, muy simple, pero muy significativa. Hay una segunda actividad a la que le llamamos ruta histórico-patrimonial. En esta ruta, bueno, quiero que también ustedes vean, allí en cada uno de los ejercicios de Museo a la Calle, por ejemplo, hay un encargado que es Natalia Cardona, una de nuestras integrantes del grupo de vigías. En ruta histórico-patrimonial, otro de nuestros integrantes fue el señor César Gómez, que por ahí lo vi conectado hace un ratito, también nos acompaña en la reunión de hoy. ¿Y de qué se trata la ruta histórico-patrimonial?
simplemente que hagamos una actividad en la que se reivindica el valor histórico a través de un ejercicio de teatro de calle, donde con algunos personajes caracterizados se refleje la historia de esos personajes en el municipio y podamos hacer interacción con los visitantes y con los locales que se encuentren en las calles del territorio, sobre todo en el centro histórico del municipio. Estamos hablando pues como de unas 8 cuadras aproximadamente donde se hizo como esta toma. Esta actividad también ya pasó, pues se hizo justamente el fin de semana anterior y pues tenía 2 etapas: la definición de los personajes y guiones, la creación de los guiones, el contenido histórico, los elementos de los diálogos y los textos que se iban a hablar, y una etapa segunda donde ya pasamos al énfasis de la presentación, un ejercicio de teatro de calle, puesta en escena en relación con los personajes que se eligieron, y también para ello pues quiero mostrarles aquí una fotografía de lo que sucedió, ¿sí? Cada uno de estos personajes caracteriza un momento histórico muy importante del municipio. Podemos ver una primera maestra que fue muy importante para el tema de la educación local, una segunda persona que es Isidora Orrea, una de las primeras personas que se imaginó ese zócalo, esas figuras puestas en las fachadas o en los adornos externos de los espacios, de los lugares de vivienda. También relacionamos como a esa pareja fundadora, Francisco Giraldo Jiménez, una persona oriunda de Marinilla, y Sacramento Arbeláez, una persona también oriunda creo que de Río Negro, sí, es de Río Negro, y con ancestro español, que fueron quienes fundaron nuestro territorio en el hecho específico de crear una capilla que fundamentaba pues como la arraigo y la unión del territorio. Un carguero que representa como ese ejercicio del transporte del municipio a través del tiempo, donde ha mutado de carguero. Primero eran los cesteros, personas que cargaban en cestas, después los silleteros, personas que ya cargaban a las espaldas y podían cargar mucho más capacidad, con mucha más, digamos, fuerza de trabajo. Entonces, digamos, podían cargar mercancías y también personas. Al lado también vemos uno de los primeros, o uno de los europeos que pasó por estas tierras dejando reseñas sobre lo que encontró. Es Carl August Gosselman, un sueco de los que hay, que nos deja un registro de todo ese recorrido que hizo desde la costa caribe colombiana hasta el interior de Antioquia, y su travesía por el río Magdalena y estos caminos, difíciles caminos de reventones, de islitas, y los caminos que llegaban a la ceja de Guatapé como punto de descanso para continuar su recorrido. Y por allí otras caracterizaciones como el señor Luis Villegas, que fue uno de los que escaló la piedra por primera vez. 3 personas fueron las que se dieron esa lucha y esa tarea de escalar la piedra hasta su cima, y a partir de allí pues digamos como conquistar antes que los foráneos, y esa es la narrativa, conquistar antes que los foráneos esa cima tan importante para este territorio. Una de las primeras personas que alcanzó la cima de la piedra. Muy bien, esta fue una actividad de interacción comunitaria, de interacción con las personas, de pregunta-respuesta, de mucha vivacidad, una actividad que también fue muy, muy bien acogida y muy importante para el proyecto que estamos desarrollando actualmente. Bueno, ya por la parte de la divulgación del patrimonio se encuentran 2 de nuestros vigías también, Beatriz Giraldo y Alexandra Arcila, que son parte de este equipo, quienes digamos que han trabajado temas de patrimonio desde hace larga data, de una manera u otra vinculados al tema de la cultura y al tema del desarrollo estructural de lo que es a grandes rasgos el patrimonio, ¿cierto? Hay 2 elementos para hacer este tema de divulgación del patrimonio. Hay unas carreras de observaciones en la que vamos a trabajar. Esta carrera de observación aún no ha pasado, vamos a tenerla este sábado en las horas de la mañana, y vamos a tener también el próximo viernes de la próxima semana, 30 de septiembre, el foro y el conversatorio, donde vamos a hacer la divulgación como de estos ejercicios de participación con los que contamos, y a su vez la idea es generar un elemento de eso, justamente de debate, de discusión sobre lo que encontramos, sobre los hallazgos que hicimos, sobre los procesos de evaluación de las actividades que desarrollamos, con el fin de
de poder profundizar un poco y de pronto también que nos sirva de evaluación para el desarrollo de futuras propuestas. Está por hacerse entonces esta acción, sería una búsqueda del tesoro y nuestra historia. Es un trabajo donde vamos a hacer digamos, como una sensibilización con los niños del municipio, en edades entre los 9 y los 12 años, donde vamos a ponerlos a buscar por todo el territorio del municipio, digámoslo como más acotado hacia el centro histórico también. Vamos a ponerlos a buscar los puntos referenciales de la historia, de la memoria, del patrimonio local. Entonces, se va a hacer un recorrido guiado con los chicos, va a ser como una carrera de observación y a su vez va a ser una carrera de búsqueda de pistas, donde vamos a tener, como lo anunciamos, un recorrido que inicia desde el Museo Histórico Comunitario, que termina también en el Museo Histórico Comunitario, y que allí vamos a hacer como la valoración de lo encontrado, donde pretendemos pues como vincular a los niños al trabajo de patrimonio y que sea un primer ejercicio tal vez de sensibilización a lo que podría ser el semillero, nuestro semillero del patrimonio cultural, de los vigías del patrimonio cultural de locales. Entonces allí tenemos como esta actividad para hacerla este próximo sábado, y la próxima actividad que tenemos el próximo 30 de septiembre, como lo decía, el Foro Municipal de Cultura, enfocado en el tema de patrimonio, que es lo que estamos celebrando. Quería mostrarles un poco también este tema de la divulgación del patrimonio, y este es un ejercicio que acabo de pasar esta tarde, el día de hoy. El día de hoy tuvimos un intercambio intergeneracional, un ejercicio de representación muy bonito, con el apoyo de Pro de Paz, con el apoyo de la Administración Municipal, con el apoyo de la Escuela de Artes del Centro de Formación Artística de Guatapé y con el apoyo de Vigías del Patrimonio. ¿Qué pasó y cuál es este ejercicio? De pronto, pues aquí no se detalla muy bien, pero se trata de un encuentro intergeneracional en el que estos niños que ven ustedes en las fotografías son parte de la Escuela de Artes, por lo tanto ya tienen un dominio básico, técnico, de lo que es hacer dibujos, hacer maquetas, hacer algunas pinturas, y lo que ellos hicieron fue lo siguiente: escucharon a los ancianos, a los abuelos del asilo del municipio, nos fuimos para allá todos, y ellos comenzaron, a cada uno le correspondió escuchar a un adulto mayor, y cada adulto mayor le contó una serie de historias muy bonitas de su vida. Y lo que hicieron los niños fue relacionar esas historias de vida con un dibujo a mano alzada hecho in situ, pues hecho allí mismo, y fue un ejercicio de representación bastante hermoso porque pues los abuelos se sientan escuchados, los niños practican el arte que están ejercitando, o sea, es un ejercicio de práctica artística directa, y fuera de eso se producen intercambios de conocimientos muy valiosos. Entonces lo que sucede allí fue una cosa de verdad maravillosa. Hoy nos fuimos muy contentos. Después de la actividad, pues nos dimos un alguito para que comiéramos y compartiéramos, y surgieron varias conversaciones bastante sensibles, bastante profundas de lo que puede llegar a ser la recordación y la memoria. Entonces, son estas actividades, digámoslo, acciones que contribuyen como a ese gran conjunto de metas que queremos lograr como equipo de patrimonio y como equipo de vigías a mediano y largo plazo. Bueno, y ya para cerrar, entonces les quería contar, bueno, esto de la divulgación del patrimonio está claro, lo que me salté al principio, la caracterización de zócalos. En este caso estamos dos personas, Catalina Hernández y yo, desarrollando esta caracterización, y me parece significativo porque yo creo que aquí es donde yo pregunto, ¿cierto? A pesar de que estoy aquí al frente de ustedes, yo pregunto, bueno, ¿cuál es la manera adecuada para nosotros poder llegar en algún momento a que esta práctica del patrimonio cultural local, que es la tradición de hacer zócalos, ese conocimiento que hay, es esa palabra que nos define a las personas que lo saben hacer en el municipio, que se llaman los zocaleros? ¿Cómo procedemos para que esto pueda ser declarado patrimonio cultural o entre en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial? Sería una buena pregunta para que ustedes, con la experiencia que tienen, nos apoyen, y si quieren acercarse a nosotros, pues estamos como dispuestos a escuchar, porque de alguna manera somos nuevos. Quiero contarles que mi trabajo, yo soy licenciado en música, mi trabajo nunca ha estado cercano al patrimonio, más allá de las investigaciones y esos acercamientos históricos que me gusta hacer. Sí tengo la especialización en gestión cultural, pero estos elementos me parecen muy importantes, y allí como que también dejo en el aire, si alguien sabe, si alguien conoce y si alguien nos quiere ayudar y nos puede ayudar, maravilloso contar con ese acompañamiento para
seguir adelante. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, en principio, caracterizar los zócalos, ¿cierto? Antes de hacer un inventario general de cuál es la práctica, de todo lo que conlleva un inventario del patrimonio, bueno, decimos, bueno, caractericemos, ¿cierto? ¿Qué hay? ¿Qué encontramos? ¿Qué estado del arte, qué estado del arte tenemos en relación a esta práctica? Entonces, para eso, lo que buscamos como grupo de vigías es hacer como un análisis desde dos puntos de vista, lo iconológico y lo iconográfico, que va en relación con esta tradición, con el zócalo. ¿Qué es lo iconológico? Pues lo iconológico es el sentido de representación, el sentido de identidad que representa el zócalo para cada una de las personas que nosotros hacemos, con las que hacemos este diálogo. Y para eso, pues obviamente se requiere como un trabajo de entrevista, y eso es lo que estamos haciendo. Y un segundo elemento, que es lo iconográfico, que es el elemento tangible, lo externo, entonces las mediciones, la definición del color, la forma, el tamaño y todo ese ejercicio. Entonces estamos haciendo como una reducción a 150 zócalos, o sea, 150 fachadas, tomando como las medidas, mirando cuáles son las relaciones causales y cuáles son los elementos que se desprenden de uno y otro elemento, de uno y otro ejercicio, tanto de lo iconológico como de lo iconográfico. Y entonces tenemos unas etapas. Esta caracterización se está haciendo. Fue la primera actividad con la que comenzamos y va a ser la última con la que cerramos, porque es una actividad permanente de ir a las calles y medir y hablar y entrevistar. Y entonces estamos en esa etapa. Entonces, primera es la herramienta de recolección de información. Hicimos un formulario de Google Forms donde nosotros llenamos continuamente y nutrimos la información que nos vamos investigando, que vamos recolectando. Una etapa 2 del trabajo de campo, que es justamente en la que vamos, y una etapa 3 de divulgación de la información, donde haremos pues como la socialización de los hallazgos, que entre otras cosas ya hemos encontrado algunos que nos parecería muy importante publicar para el conocimiento general de nuestra comunidad y para el conocimiento de lo que es el zócalo como tradición. Los lugares para la caracterización de los zócalos, ustedes ven que Guatapé está rodeado por agua, allí en el mapita lo pueden ver, y el centro histórico está dado por donde dice el plazoleta de los zócalos, es la plazoleta que les mostraba. El parque principal está justo hacia la izquierda de esa señalización de la plazoleta de los zócalos, y a partir de ahí son como unas 8 cuadras a la redonda donde estamos haciendo este trabajo. El municipio de Guatapé es un municipio pequeño y aquí están algunas calles en las que estamos haciendo ese trabajo. Quiero mostrarles qué es un zócalo. El zócalo es este elemento de fachada. No sé si ustedes puedan ver el cursor, pero pues yo voy a ir enumerando desde la parte superior, ¿cierto? En la parte superior ustedes ven la ventana, una ventana normalmente con tornos de madera, hecha de madera, y las puertas también. Esto es una característica del municipio en vista de que digamos, como la tradición local lo ha definido de esta manera, y desde planeación y hay acuerdos municipales que llevan esta definición en la que dice que en el centro histórico del municipio de Guatapé no pueden haber ni puertas ni ventanas que estén en otro material que no sea la madera. Entonces eso es un primer ejercicio. Bueno, abajo de la ventana hay una línea amarillita. Esa línea amarillita nosotros la conocemos como la doble caña, la media caña, o también la cornisa. Es una parte del zócalo y entonces hemos estado investigando si esa parte del zócalo se repite realmente en todos los zócalos del municipio. Después de la parte de la cornisa hay unas pequeñas figuras superiores, muy pequeñitas. A esas figuras se llaman las cenefa. La cenefa es un espacio también para diseño, un espacio también que es de libre diseño, y que también como que hace parte constitutiva de lo que es un zócalo en su totalidad, ¿sí? Después de esto hay unas columnas que van en dirección vertical, de arriba hacia abajo, y a esto le llamamos nosotros las columnatas, y las columnatas cumplen la función de separar los zócalos, ¿sí? De separar las repeticiones de los zócalos. En algunos zócalos no tienen columnatas y eso es lo que estamos investigando y mirando cuáles son esas características que hacen esenciales al zócalo del municipio de Guatapé. Luego, pues obviamente en el punto central está el motivo. El motivo en este caso es un motivo que tiene que ver con la flora, un girasol que representa
en este caso, el desarrollo de proyectos o de ideas que esta familia tiene. Normalmente están relacionadas a, por ejemplo, a los oficios que realizan las personas. Si es una persona que tiene un campo de girasoles, si es una persona que trabaja con flores, si es una floristería, ¿sí? Se relaciona con ese campo. Aunque no necesariamente, ¿cierto? A veces simplemente por la estética del diseño a los propietarios de las casas les gusta y lo imprimen en su fachada. Bueno, después de esto hay un espacio abajo que marca la verticalidad de las columnatas en la parte inferior. A esa parte se le llama el margen. El margen es lo que va entre el motivo del zócalo, pues el cuadro del motivo del zócalo, y el piso específicamente de la calle, ¿sí? Entonces, a esa parte le llamamos nosotros el margen. Y en algunos casos hay otra parte del zócalo que estamos mirando y que es uno de nuestros hallazgos. Abajo hay un ejercicio, perdón, sí, como digamos que lo que nosotros comúnmente conoceríamos como zócalo, que es esa pequeña loseta abajo entre la pared y la calle, una pequeña losetica, eso que nosotros conocemos como el zócalo, eso sería el zócalo por definición estrictamente etimológica de la palabra. A nosotros en este contexto del zócalo en Guatapé lo llamamos el zocalillo, si resulta que hubiera, en este caso no lo hay, por lo tanto pues no tiene esa parte del zócalo. Y por último, detrás del motivo principal, en este caso el girasol, muchas veces van pintados algunos elementos, van pintados algunos paisajes, por ejemplo, pueden ir pintados al fondo, no sé, un paisaje de flores, puede ser. En ese caso, a eso le llamamos justamente así, le llamamos fondo. Cuando en este caso simplemente es un fondo neutro, un color neutro, sobre el que está el motivo principal, a eso no le estamos llamando más que, no le llamamos de ninguna manera, sino simplemente el zócalo tiene un motivo sin fondo. Son ejercicios de hallazgo que hemos hecho. Aquí también quería mostrarles otro, un ejercicio ya digamos que me devuelvo un poco, este es un zócalo un poco más tradicional, un zócalo con repeticiones, un zócalo hecho desde la plantilla, desde el dibujo en cemento en la pared, con unas técnicas especiales para que pues no se caiga y no se derrumbe fácilmente. Y este es un zócalo que ya tiene como la característica de ser esculpido y que tiene también otras lógicas. Como ustedes pueden ver, hay una línea azul superior, pues como en la mitad de la fotografía, hacia la mitad de arriba de la fotografía. Esa es la cornisa de la que hablábamos ahorita. El dibujo entre la cornisa, que sigue después de la cornisa, es digamos como la cenefa, que también es el diseño que es libre y que se va poniendo en la medida del gusto de la persona o el gusto del maestro zocalero. Las columnatas a los lados, dirección desde superior a la inferior. Abajo ya se puede ver el margen en color amarillo. Y en el centro hay una representación donde hay un fondo, esto era lo que les comentaba de fondo, hay un fondo que refleja, digamos, como unas montañas que representan como ese paisaje cultural nuestro antioqueño, quebrado por naturaleza, por montañas. Y ahí como motivo principal está como la iglesia con algunas casas representando como ese momento, digamos, casas que ya no existen, eso sí, representando como ese momento histórico que seguramente es cuando recién estaban comenzando a surgir los elementos que son identificativos como el Zócalo de Guatapé el día de hoy, que llegan a nuestros días. Entonces, este sería como otra forma y otro entendimiento de lo que es el Zócalo, y a partir de aquí hay múltiples ejercicios de variedad, pero que sí, sin duda alguna, van haciendo parte del desarrollo. Yo no sé cómo estamos de tiempo, pero yo creo que ya con esto, pues, doy una abrebocas de lo que estamos haciendo acá, de lo que estamos buscando generar con nuestra comunidad, y pues simplemente agradecerles enormemente la oportunidad. No sé si tengamos preguntas, procesos de pronto de retroalimentación que nos puedan ayudar a precisar elementos que hayan quedado como con duda en el transcurso de la exposición. Simplemente agradecerles, somos el grupo de Vigías del Patrimonio de Guatapé, Vigías Guatapé, y muchas gracias por estar. Fran, muchas gracias a ti por la presentación. Creo que nos dejas motivados a muchos, a quienes no conozcan Guatapé, pues creo que quedan antojados de ir a ver este proceso tan bonito. Y créanme que pues, quienes ya hemos logrado estar en Guatapé,
a uno no le alcanza un día para recorrer el municipio y sorprenderse con cada uno de los zócalos, con la variedad de formas, colores, temáticas que tocan estos zócalos. Entonces, bueno, creo que es una invitación muy importante para que conozcan este bonito territorio y esta manifestación cultural que, como bien dice Fran, pues en hora buena están trabajando para que entre a la lista indicativa de patrimonio a nivel del departamento y por qué no, también a nivel de la nación. Entonces, en este momento damos paso a preguntas y comentarios. Recuerden la dinámica de encender su cámara y levantar la mano para saber que desean hablar o escribir en el chat. John Jairo, adelante. Juan Pablo, pues los que hemos estado ya en varias ocasiones en Guatapé y ahorita pues doña Nidia nos estaba colocando por aquí algunas imágenes porque hace poquito estuvo por allá doña Nidia desde Funza, Cundinamarca. Pues también vemos, Frank, que en los zócalos está la historia del municipio, ¿cierto? Entonces, esa parte la han estudiado, o sea, hay gente que empezó a hacerlo simplemente porque le dio por poner una figura, pero con el tiempo hay algo que va delineando el cómo hay que hacerlo, si es que es una historia hacia la ruralidad, si es una historia del urbanismo, o cualquiera puede ir haciendo cualquier zócalo. Bueno, en este momento, como no tenemos ninguna declaratoria, nosotros no tenemos dientes para exigirle a las personas que pongan X o Y ejercicio de inspiración en su vivienda, en su fachada, además porque la fachada es un elemento de propiedad que es difícil pues entrar a negociar. Lo que sí se ha pedido y lo que sí está por acuerdo municipal es que cada fachada del municipio debería tener zócalo y sobre todo en el centro histórico debe tener zócalo. ¿Qué pasa? Que las personas y es curioso notar, por ejemplo, actividades comerciales, grandes almacenes, cadenas de almacenes, no sé pues si valga la pena decirlo, pero bueno, en general, imagínense un almacén de comidas barato que hay en todos los lugares de Colombia en este momento, ponen su zócalo, ¿cierto? Ponen su zócalo con la marca. La Policía Nacional, el comando del municipio tiene zócalos de la policía. Es curioso, pues, porque es una institución que se supone que tiene unos grados de digamos, como de jerarquía, en los que este tipo de cosas son, digamos, como, no sé de qué manera, pues no conozco a fondo, pero es curioso cómo las personas que llegan al municipio sí generan su dinámica bueno, en mi fachada pongo un zócalo. Obviamente, lo que pretendemos en nuestros casos es que tengan en relación con lo que la persona hace. Hay zócalos de muchos tipos, hay zócalos mitológicos, hay zócalos que hablan de la cultura pop, hay zócalos que son dibujos, hay zócalos que tienen relación con cantantes, hay zócalos que tienen relación con apodos, hay zócalos o sea, acá hay zócalos muchos zócalos tienen relación con los oficios de las personas. Entonces es bonito ver en la fachada como esa representación. Sin embargo, sí es, digamos, como no hay un canal de exigencia de qué tipo de zócalo tienes que poner en tu fachada. Más bien, pon tu zócalo y miramos qué representa y cómo lo vamos también en ese ejercicio de caracterización, sumando a todo este bagaje. Sin lugar a dudas, es muy valioso para nosotros que el zócalo nos cuente historias, es muy valioso para nosotros que el zócalo tenga una representación identitaria, pero también es entendible que muchas personas no son tan conscientes de ese patrimonio que se guarda allí, de ese intangible, de esa herencia, de ese estudio, y pues ponen a veces elementos que pueden ser, digamos, no necesariamente los más acordes a la relación histórica del municipio. Sin embargo, el hecho de que lo pongan para nosotros es muy significativo. Muy bien, Fran, muchas gracias. Vamos con Gilmar y luego con Héctor. Adelante, Gilmar. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan, compañeros? Sí, señor. Muy bien. Ok. Sí, señor, adelante. Frank, muchísimas gracias. Una muy, muy buena información acerca de tu municipio. Espectacular. Y como decía John Jairo, prácticamente la historia de tan hermoso municipio antioqueño está plasmado allí, en todas y cada una de las casas con esos hermosos zócalos que
es muy hermoso para la vista de todos y cada uno de los visitantes. Pero yo quiero preguntar o quiero decir que prácticamente todo inició un día de la Virgen del Carmen, del 54, 16 de julio, y que después de estos 5 días de arduo trabajo, 3 personas hicieron una gran hazaña. Y fue ahí, desde ese momento, en que empezó a cambiar la historia de un municipio y prácticamente la historia de un departamento. La pregunta es, ¿los municipios del Peñol y Guatapé han hecho algún homenaje a la memoria de Luis Eduardo Villegas López, de Pedro Nén Ramírez y Ramón Díaz, y obviamente al presbítero Alfonso Montoya Velázquez? Gilmar, qué bonita pregunta. Es maravilloso porque veo que conoces bastante de nuestra historia. Y sí, efectivamente, pues el municipio en algún momento pudo hacer un homenaje a Pedro Nel Ramírez, que fue el último que quedaba vivo de los principales escaladores. Él en este momento, pues él en algún momento vivió pues por fuera del país, vivió en la India, y desde allá vino y pudimos hacerle ese homenaje en vida. A don Luis Villegas, pues don Luis Villegas ampliamente reconocido, y yo creo que el reconocimiento que se hizo fue principalmente, eh, digamos, como también el hecho de que su propiedad fuera como que estuviera con la piedra al lado, y pues de alguna manera ese impacto que él generó con liderando este equipo de personas que subieron a la piedra, pues también pudieron tener como esa dinámica de retribución en vida. Sin embargo, yo creo que podemos hablar de que nos quedamos cortos, porque finalmente la hazaña de la escalada de la piedra, eso fue una hazaña y fue en un momento histórico para nuestro municipio y para el municipio del Peñol. Nosotros nos preguntamos continuamente por ese hecho, y creo que si ustedes visitan el Museo del Peñol, si ustedes visitan el Museo de Guatapé, se dan cuenta de la importancia que tiene esa saliente tan importante del batolito antioqueño allí. Entonces, pues creo que me quedo corto, Gilmar, al profundizar sobre estos homenajes que se supone que debemos hacer en vida a estas personas. Ya ninguno está con vida en este momento, pero pues queda ahí como la reseña, siempre queda en la historia la relación de ellos como parte de, de la historia municipal. Muchas gracias, Frank, muy amable y de verdad lo felicito. Excelente disertación. Muchas gracias. Gracias, Gilmar, a ti también por la intervención. Vamos entonces con el compañero Héctor de Copacabana, Vigías Iván Adau. Buenas noches, Fran, ¿cómo estás? Fran, me gustó mucho la presentación. He de confesar que llegué tarde y de pronto me pude haber perdido algunos datos interesantes. Y mi primer pregunta, tengo dos puntualmente. Mi primer pregunta iba enfocada a más o menos en una perspectiva histórica, desde qué año se empieza a utilizar el Zócalo en Guatapé. Ok, muy bien. El Zócalo en Guatapé, como le decía, tiene una tradición centenaria, ¿cierto? Una tradición. Entonces estamos hablando de que a ver, lo que pasa es que se me está yendo la fecha, pero estamos hablando de 1919. Estamos hablando de 1919. Ah, qué bien. Sí, estamos hablando de 1919. Tengo una pequeña duda, qué pena contigo en este momento, se me va porque tengo otras fechas aquí, pero creo que estamos hablando sí de una tradición, eso sí, una tradición centenaria, estoy seguro, porque acabamos de celebrar los 100 años en el 2019, por eso estoy pensando que fue en 1919 la fecha. Ah, pero es bastante interesante lo que ha hecho esta práctica durante 100 años. Ahora precisamente voy a empatar la segunda pregunta. Por ejemplo, ahorita mencionabas que los zócalos pues dependen de los oficios de las personas que habitan estas casas, ¿cierto? Y mencionaste unos muy particulares, que decías que habían algunos zócalos mitológicos y algunos zócalos con cultura pop. Me parecen muy interesantes, por ejemplo, los de cultura pop,
porque lo que muestran es esa apropiación generacional que con el tiempo se va dando el patrimonio y cómo el patrimonio sirve para representar, digámoslo así, imaginarios colectivos de diferentes generaciones en un mismo municipio o en una misma localidad. Te pregunto, los zócalos mitológicos, ¿qué tipo de mitologías tratan? ¿Mitología griega o mitología latinoamericana? Bueno, hay por ejemplo uno que se me viene a la mente inmediatamente con tu pregunta y es el Zócalo del Dragón. Y el Zócalo del Dragón es mitológico, ¿en qué sentido? En que el municipio de Guatapé y el municipio del Peñol comparten un mito en común, y es que, sobre todo el municipio del Peñol, y es que iba a haber un enorme dragón que se iba a tragar el municipio, ¿cierto? Y entonces en el Museo del Peñol hay una maqueta enorme de todo el territorio municipal, y donde se representan con las curvas, las ensenadas y en fin todo el diseño de la represa, se ve como una especie de dragón, por decirlo alguna vez, un poco imaginativo, pero por eso es mitológico, como una especie de dragón, y abre su boca y su boca está justamente en el casco urbano, la boca abierta se relaciona con el casco urbano actual del municipio del Peñol. Y entonces cuenta como ese resurgir. Un poquito en Guatapé también hay una mitología con el tema del ave fénix. Ustedes saben que el Peñol es conocido como la Fénix de Antioquia. Guatapé también tiene ese sentido de que resurge de sus cenizas, de que hay una frase que quedó marcada en la historia cuando todo el mundo se estaba yendo de este territorio porque esto aquí no iba a dar ningún fruto, el tema de la inundación, y es: Guatapé no ha muerto, revivámoslo, ¿cierto? Guatapé no ha muerto. Guatapé sigue vivo. Y ese ejercicio liderado por el señor Luis Pancracio Parra y por muchos otros líderes profundizó el sentido de identidad a tal punto que hoy el municipio de Guatapé está más vivo que nunca. Y eso se debe mucho a esos líderes del pasado que tienen estas lógicas de preservación, y cómo esto mitológico está relacionado con el territorio y cómo se expresa a través de los zócalos. Y eso se me ocurre pues como en este momento. No, muy, muy interesante, insisto. Y los de la cultura pop son los que me han dejado más impactados, porque es que implica algo que incluso dice el mismo Ministerio de Cultura, que es como cada generación se va apropiando del patrimonio y lo va modificando así en cada generación. Entonces es interesante, creo yo, que se podría notar una línea de tiempo en las representaciones artísticas de los zócalos en Guatapé. Sí, nos parece muy interesante lo que me dices, porque es un elemento que tenemos que tener en cuenta a la hora de narrar estos hallazgos que hemos encontrado, como esa línea temporal de los zócalos, porque hay zócalos mucho más antiguos, hay zócalos en técnicas que nosotros conocíamos como el pañete, que era simplemente tirar la mezcla a la pared, ¿cierto? Y darle la forma, como un zócalo muy rudimentario, a zócalos con platilla, a zócalos en vaciado, a zócalos en fibra de vidrio, a zócalos ya esculpidos, a mural al zócalo, un zócalo de gran formato. Todas esas variaciones manifiestan que esta tradición sigue viva, que sigue y sigue transformándose, y que hay maestros y personas que están pensando y repensando cómo sigue la tradición. Entonces ahí está, pues, cómo es. Entonces es una tradición con patrimonio vivo. Sí, yo creo que sí. Muchas gracias, Frank. Gracias a ti. Vale, muchas gracias, Héctor, también por tu intervención. Nos hace una pregunta Álvaro, desde Liconia. Fran, para ti, ¿qué significa la palabra Guatapé? Bueno, la palabra Guatapé es una palabra que nosotros relacionamos con nuestra herencia prehispánica. Digamos, como los hallazgos que hemos encontrado en principio de lo que es Guatapé como palabra, van en relación a las crónicas de Aguado, y la descripción de qué hace el territorio cuando Pedroso, como explorador y conquistador de estos territorios, pasaba por estas tierras, y habla en principio de un señor que tenía un dominio, ¿cierto? Un señor indígena que tenía un dominio, al que se le llamaba y se le conocía como Guatapé, ¿cierto? A partir de ahí han surgido múltiples ideas, múltiples leyendas y múltiples mitos. El mito del cacique Guatapé,
el mito que surge ahora y que está surgiendo con el cacique Guatapé y la princesa Faraya, en fin, miles de reinterpretaciones, pero lo que nosotros hemos podido analizar y acoger hasta este momento es ese ejercicio o ese rastreo de la palabra hasta ahí, ¿cierto? Ya de la palabra Guatapé hay derivaciones, algunas personas dicen que Gua tiene que ver con agua y que Tape tiene que ver con piedra. Eso ya son, digamos, como interpretaciones, pero lo que sí podemos hablar es que la primera vez que es nombrada la palabra Guatapé, hasta donde nosotros hemos podido hallar históricamente, ha sido en las crónicas de Aguado, y ese nombre de un señor que habitaba estas tierras, un señor indígena que tenía a su mando o a su cargo una pequeña relación de indígenas también, que seguramente hacían parte de un troco común tal vez de los tabaníes, de los amaníes, digamos como de poblaciones indígenas que habitaron este territorio del oriente antioqueño. No sé si, pues no soy historiador, no conozco a fondo, pero es lo que he podido investigar. Eso está muy bien, Fran. Muchas gracias. Nuri también nos quiere hacer Elsie nos quiere hacer una pregunta. Elsie, adelante. Ay, Marinilla. gracias, Juan Pablo. Pues yo la hice por el chat para cuando pudiera ser. Fran, pues en primera medida felicitarte, de verdad que es encantador tu discurso, es muy interesante conocer sobre nuestro oriente cercano. Y yo tengo entendido que adelantaste una investigación sobre Guatapé como parroquia. Creo que nos contarás unas 2 o 3 conclusioncitas de cómo quedó esta investigación. Me encantaría escucharte. Bueno, doña Elsie, muchas gracias. Usted me ayudó al comienzo y fue muy, muy especial hablar con usted. Sí, pues. Con mucho gusto, Fran. Fue con muchísimo gusto lo poco que te pude ayudar. No, muchas gracias. Bueno. No, lo que pasó aquí es que el municipio de Guatapé también en este momento y en este mes de septiembre está cumpliendo 200 años como instauración como parroquia. Entonces, esa relación de la Iglesia Católica con nuestros territorios del pasado, de hace más de 200 años y aún vigentes, pues no se puede negar, es muy fuerte. Entonces, surgió que para la celebración de estos 200 años de vida parroquial del municipio, había programado una serie de propuestas, de investigaciones, de celebración, en honor a esta tradición, a este tiempo de labores, por decirlo de alguna manera, en el municipio desde la parroquia. Hicimos pues una corta investigación principalmente estuvo centrada sobre ese árbol genealógico de los fundadores del municipio, en donde desde el centro histórico, donde el Centro de Memoria Histórica de Marinilla nos brindaron pues como atención y nos dieron una serie de informaciones muy, muy valiosas para ello. Sin embargo, yo no fui la persona que desarrolló la investigación a profundidad, pues yo simplemente estaba haciendo como un balance porque me interesa traer un poco de esa historia a nuestro museo y a los relatos que contamos en nuestro museo, pero sí quería era como acercar también esas posibilidades con las personas que se hicieron la investigación profundamente, que fue el profesor Álvaro Hidárraga y la antropóloga Ximena Urrea. Ellos dos estuvieron a cargo de entregar digamos, un compilado muy bonito que, bueno, no sé de qué manera podía yo hacérselos llegar porque no tengo entendido que no está en formato digital, pero sí está en formato físico donde se ha entregado a la comunidad toda esa investigación, un bagaje desde la época de la fundación y de la erección del municipio como parroquia hasta los tiempos modernos, no solamente con la historia de la parroquia desde el punto de vista del desarrollo del catolicismo, por decirlo de alguna manera, del desarrollo de sus actividades religiosas, sino también de cómo la parroquia generó las posibilidades de transformación social del municipio. Y eso me pareció valioso y me parece valioso, pues yo creo que algunas de las referencias más claras estarán en el libro, pero pues esperamos de pronto hacérselos llegar a todos, ya sea a través de un formato digital para compartirlo en el grupo de vigías o de alguna manera para que también miremos esas actuaciones que muchas veces en conjunto, esa relación con Marinilla, porque pues el fundador fue
el fundador de Guatapé fue un habitante o fue marinillo, pues por de alguna manera, no sé si quepa la palabra, y las relaciones que hemos tenido con el Peñol y con nuestros municipios circunvecinos, Alejandría, San Carlos, San Rafael. Nosotros nos vemos como parte de un engranaje, no nos vemos como solos, queremos que haya como sinergias y en eso estamos como construyendo como esa historia en común que les comentaba desde el principio. Así que muchas gracias, doña Elsie, pues pronto espero hacerles llegar como el libro. Ah, qué tan rico, Fran, muchísimas gracias. Sí, definitivamente pertenecemos a un famoso cantón de Marinilla de otrora, pero que ahora pues ya no es cantón de Marinilla. Ya hablamos de Guatapé, del Peñol, maravilloso. Sí, qué tan rico. Don Álvaro Hidárraga también estuvo por acá en los programas de Vigías Uniendo Territorio. ¿Te acuerdas, Juan Pablo? El de Claro que sí. Caminante, las 7 suelas. Sí, muy Claro que sí. bueno volverlo a contactar para que nos ahonden en el tema también. Y muchas gracias por compartirnos. Muy amable. Gracias. Bueno, gracias a ti, Elsie, también. Aprovechamos para dar un saludo a Daniela, que nos acompaña desde Ecuador, desde la mitad del mundo, precisamente. Tuvimos por allá la red de vigías hace poco. Estamos entonces atentos si alguien más desea hacer alguna pregunta o comentario, y si no, para que Fran haga la respectiva despedida. Nidia, adelante. Nidia González, de los vigías de Funza, Cundinamarca. Nidia, enciende el micrófono, porfa, que lo tienes apagado. Encantada totalmente con lo que nos compartiste. Tuve la fortuna de estar hace muy poquito en tu hermosa región y obviamente como que recuerdo todo lo que vi, más lo que me estás contando. Obviamente ya le doy un sentido totalmente diferente a muchas de las cosas que observé. Entonces, esto es importante, cada región, cada historia tiene tanto que conocer y que cada día pues agradezco a las personas que como tú y lo que hacen los vigías de muchas regiones en investigar, en conocer, en destacar las cosas lindas que tienen sus regiones. Entonces, agradecerte eso. Muchísimas gracias. Un gusto y ya tendré que volver, ya con los conocimientos que ya nos das, obviamente profundizaremos y conoceremos muchas más cosas. Muchísimas gracias. Gracias. De todas maneras, sí, antes de irnos, no sé, Juan Pablo y John Jairo, la oportunidad de que habláramos con Marco. Es una persona que tiene muchísimas cosas interesantes que compartir contigo y seguramente más adelante va a haber esta oportunidad, pero era aprovechar pues como en este momento la presencia de él en el grupo después de que termine la presentación de nuestro amigo Fran. Muchas gracias. Claro que sí, Nidia. Ahorita conversamos con Marco. Vamos a darle la palabra al profesor Gonzalo Alvarino. Adelante, profesor. Hola, ¿cómo están? Tuve la oportunidad de conocer Guatapé. Entré por Marinilla un día sábado, que es el día del mercado. Estuve en Marinilla, llegué a Guatapé y hice algo maravilloso. Es la única ciudad del país donde las casas tienen arcoíris en los pies. Y esa narrativa del color que tiene Guatapé, esa narrativa del color, yo soy muy dedicado a eso. Resulta que me dediqué a ver los centellantes de los colores, no es el impacto que tú tienes al llegar allá, sino hay una narrativa, algo que se está construyendo, algo que es vivo y que habla de un pasado, que habla de una tradición, que habla también de un momento actual. O sea, la simbología que ahí está es totalmente ecléctica por la combinación de esos colores muy bien puestos y muy bien narrados. Es lo que te puedo decir. Estuve allá en el Peñol, esa trucha de arcoíris, por allá. No pude subir hasta allá arriba, eso es una empresa bastante larga. Llegué hasta la mitad, medio Soroche. Llegué a San Rafael, me puse por el embalse, caminé, fui al viejo Guatapé que inundaron, estuve en la catedral, observé todo. Entonces, las ventajas que tiene esa hermosa tierra antioqueña y ese hermoso municipio que yo llamo el municipio de las aguas luminosas, en uno de mis poemas. Yo conozco bastante mi país, he estado por todas partes. Es algo esplendoroso, mi amigo.
Hay falta, yo creo que falta todavía en el sentido de vender de la mejor forma la protección de esa riqueza acuífera que ustedes poseen. Pero cuando uno va a aterrizar al aeropuerto de Río Negro, divisa Guatapé desde el avión. Entonces eso es fantástico, amigo. Y yo enamorado de toda esa tierra, ¿no? Que voy a decir un costeño por allá montado, mejor dicho, en ese colorido tan mágico. Eso es todo lo que tengo que decir, mi amigo. Profesor, yo le agradezco mucho, me emociona mucho sus palabras, es usted todo un poeta y yo qué le puedo decir, agradecerle enormemente, si tiene composiciones, si quiere compartirnos, aquí estamos para replicar y para... Bueno, me encanta, me emociona, muchas gracias. Yo tengo un libro que se llama Amaneceres Colombia, un libro que está inédito, donde yo hago relación casi a 120 municipios de mi país, donde he llegado y he hecho algo muy hermoso. Que he hecho en cada municipio de esto, del interior, de Boyacá, de Santander, de la Amazonía, de la costa. Entonces yo hago algo en todo esto, ¿viste? Entonces es maravilloso. Tuve la oportunidad de ir a Cielo Roto, Caldas, Antioquia, que es una maravilla. Donde está Corona, ya es espectacular. Después estamos hablando, Fran. Hay Gracias. oportunidad para hablarnos. Seguro, gracias. Bueno, muchas gracias también al profesor. Vamos a mirar si alguien más Juan Pablo, desea solicitar la palabra. Juan Pablo, Daniela está con nosotros desde Ecuador. Claro que sí. Adelante, Daniela. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, Muy Daniela, bien. te escuchamos. Adelante. ¿Cómo están? Buenas noches con todos. No se me prendía la cámara. Llegué un poquito tarde y lo que alcancé a escuchar, pues realmente bastante interesante la información y como dijo Juan Pablo, con ganas de visitarlos. Así que más desde aquí, pues es una cultura súper diversa. Me inmiscuiré en ver el video después para iniciar desde el principio, valga la redundancia, para saber qué es lo que hablaron y obviamente ya saber muchísimo más acerca de los zócalos. Me pareció algo súper interesante y como tú dices, diversidad en todo eso, pues es lo que ha hecho que permanezca, ¿no? Como tal, ese tipo de cositas dentro de nuestro patrimonio y nuestra cultura. Felicitarles porque siempre, como yo siempre digo, para mí una experiencia única el estar con ustedes cada vez que tienen la oportunidad de hacer este tipo de conversatorios. Para mí es una experiencia súper importante porque aprendo muchísimo y me genera muchísimo más conocimiento. Y gracias a todos y perdón por la tardanza. Y pues, por supuesto, ya nos veremos en otras oportunidades, pero felicitaciones a todos y un saludo desde Ecuador a Colombia. Gracias. Gracias, Daniela, a ti también. Juan Pablo, yo quería Adelante, John Jairo. complementarle lo que dijo Fran. Fran, lo que pasa es que también aparte de los zócalos, sobre todo a los paisas, los de diferentes lugares de Antioquia van al turismo, ¿cierto? Hacen todo el componente de turismo en Guatapé, porque lo llaman la Cartagena, ¿cierto? Entonces dices que no tenemos que ir a Cartagena, porque también tenemos aquí nuestra Cartagena. Entonces, eso también ha traído mucho turismo. Y es que la gente va y un embalse que se convirtió en una especie de mar, digamos así, del interior y cómo se ha venido complementando con todos esos elementos que al turista le gusta. Y en la charla que tuvimos con ustedes la vez pasada que fuimos, nos hablaban de cómo, por ejemplo, habían llegado venezolanos. Ustedes nos decían algo como que los venezolanos llegaron a aportarle, ¿cierto? Como al municipio. Algo de eso nos contaron, Fran, ¿cierto? Contanos. Sí, John Jairo, nosotros tenemos, Guatapé, como les contaba desde siempre, es un lugar de paso, un lugar que acoge, un lugar que, pues, de alguna u otra manera está lleno de personas que migran. Yo
a mí en Guatapé me conocen como un guatapense más, ¿cierto? Yo toda mi vida, desde muy pequeño, viví acá, me fui a estudiar a Medellín, bueno, tenía otra serie de compromisos laborales, pero volví a encontrarme con mi pueblo y sé muy bien que de parte de mi madre y de mi padre son personas que llegaron a este territorio no siendo oriundos de este espacio. Entonces, siempre las personas llegan y constituyen como su realidad, como su trabajo, como uno no es donde nace, sino donde lucha, ¿cierto? Donde lleva sus procesos. Así que nosotros simplemente damos una cordial bienvenida a las personas que nos acompañen, que quieren venir y que quieren aportar. Eso me da pie también para responderle a la señora Nidia y a todos que veo que escriben por el municipio. Bienvenido siempre. Aquí tienen mi contacto en el grupo de vigías, ahí estoy. Yo creo que me pueden encontrar fácil y bienvenidos cuando quieran. Y no está de más que hagamos ruta y que hagamos intercambios y que nos escuchemos y que aprendamos juntos. Yo creo que estamos en una idea de aprender, de engranar. Guatapé, sin duda alguna, el turismo es un elemento importante, pero también muy peligroso, muy complicado para el municipio, muy complicado para su idiosincrasia, para sus costumbres, para sus tradiciones. Es un juego, un juego al filo de la navaja, un equilibrio muy perfecto que tiene que hacerse. Pues nosotros estamos aquí para defender esas tradiciones, esas experiencias, y pues el turismo finalmente tendrá una vocación netamente económica, que es muy valiosa porque de alguna manera de eso se nutre también la posibilidad de seguir construyendo con recursos directos para el municipio, pero sí es complejo y bueno, y es un elemento que nosotros nos preguntamos a diario cómo nos afecta, de qué manera podemos organizarnos de una mejor manera. Eso es como la idea de John Hyde. Fran, discúlpame, yo ocupo este otro pedacito. Esta charla de hoy fue muy importante y no la tenemos todos los días, Juan Pablo, y es que tenemos un público joven, son los muchachos que están preparándose para el grupo de vigías de Onda Tolima. ¿Cierto, Juan Pablo y compañeros de la red? Nosotros queremos escuchar a uno de los compañeros, de los muchachos que llegó, que se están preparando para vigías, que están haciendo todo el trabajo, para ver qué opinan, qué preguntas tienen para hacerle a Frank. Bueno, los esperamos. ¿Quién va a tomar la palabra del Colegio de Onda, el tecnológico? Muchachos, de a uno, por favor. Buenas noches. Laura. Pues yo soy del Colegio de Santander y me parece muy, muy interesante lo que se hace, porque esa parte de poner una cultura es enseñar, es recrear todo lo de Guatapé, y pues la verdad a mí sí me emociona muchísimo, muchísimo ir a Guatapé, porque sentiría que aprendería mucha, mucha cultura de allá, pues según lo que usted nos ha contado. Pues Laura, bienvenida siempre, insisto, cuando quieras, bienvenido siempre el equipo de Onda que se está recientemente conformando. Pues esto es un ejercicio de mucho sentido de pertenencia por el territorio y de buscar las bondades, de hacerse preguntas problematizadoras, de saber que esto no es fácil y bueno, pues es un trabajo de estudio de la cultura y de profundizar sobre esos conceptos para hallar como posibilidades de transformación en cada uno de nuestros lugares. Así que adelante, Laura, sigue adelante con tu tarea que van muy bien y ojalá te guste esto que vas a estar probando, que es el patrimonio cultural. Gracias y felicitaciones por esa labor tan bonita que estás haciendo. Bueno, Fran, creo que ya puedes entonces hacer tu despedida de la jornada. Adelante. Tienes el micrófono apagado, Fran. Sí. Juan Pablo, mil gracias por el espacio. Don Jairo, mil gracias por el espacio. Grupos de vigías, enormes respetos. Sé el trabajo que cada uno hace, así que importantísimo seguir construyendo. Aquí estamos para que construyamos juntos. Bienvenidos al municipio, bienvenidos a esta región. Muy contento de que
de ser escuchado y ojalá que ustedes se vayan con la intención de alguna vez visitarnos y ojalá podamos hacer esos intercambios de conocimientos que para mí es lo más valioso que tenemos. El aprender y el conocer y seguir fomentando estas alianzas que son en beneficio de todo lo que hacemos y de nuestro territorio. Gracias enormes. No sé qué más decir, Juan. Mil gracias. Juan, yo creo que doña Leonor está, que se habla hace rato. Doña Leonor. Pues Tiene el tanto micrófono que apagado. no, porque tengo es como pena porque resulta que no pude llegar a tiempo porque estoy en las preparaciones de los encuentros que vamos a hacer, que ustedes conocen, sobre el encuentro de periodismo y sobre el encuentro de música tradicional. Y precisamente estaba en un estudio, mire, estoy vestida de vigía porque estaba grabando un programa para Enredijo y entonces pues no, era un programa y yo no podía salirme. Pero yo sé que el programa de ustedes sobre Guatapé lo vamos a ver a través de otros medios, debe estar en YouTube, o bueno, no sé, o Ricardo nos lo envía, como hay veces ocurre, para yo enterarme y darle a conocer a mi grupo ese mensaje que muy seguramente será muy pertinente, muy apropiado y muy claro, porque los paisas son así, muy diligentes. Entonces, lo veré después y por ahora pues yo los invito a que me acompañen en esta tarea de hacer visible la música tradicional andina colombiana el 30 de septiembre, que la vamos a transmitir y que muy seguramente ustedes, los jóvenes que no quieren dejar olvidar el legado ancestral, muy seguramente me acompañarán en esta oportunidad. Y Bueno, Juan doña Carlos, Leonor. Juan Pablo, qué alegría verlo. Lo extrañé en la otra reunión. Yo dije, ¿qué pasa? ¿Era que se Claro que enfermaba? sí. Mm, Este mes del sí, patrimonio ha estado bastante movido y hemos tenido que apoyar a todos los grupos en distintas regiones. Hoy estamos por aquí apoyando a Guatapé en su presentación, pero usted sabe, doña Leonor, que estamos ahí atentos y al frente del proceso. sí, señor, claro que sí. Pues entonces, para Muchas gracias, doña despedirme Leonor, de acá por su desde intervención. Pitalito Huila, para despedirme, pues reciban los de Guatapé y todos un abrazo cultural y laboyano desde Pitalito Huila, la puerta de entrada al macizo colombiano. Ojalá venga. Muy bien, doña Leonor, muchas gracias. Esta es la frase célebre de doña Leonor con la que siempre nos recibe y nos despide. Sí, señor. Igualmente esta noche en el programa. Y como bien lo dice doña Leonor, los invitamos entonces a que visiten nuestros canales de YouTube para que puedan ver el programa completo. Lo estaremos compartiendo también en los diferentes grupos de vigías del patrimonio a nivel del país y a nivel de los departamentos y de las regiones. Y bueno, por esta noche no ha sido más. Un caluroso saludo y recuerden, este es su programa Vigías Uniendo Territorios. Hasta luego. Hasta luego.